Bueno, al final de cuentas especulando, porque no hemos platicado con él, hemos tenido el gusto de preguntarle, quizá lo podemos entrevistar si en algún momento él lo permite. Claro. Creo que tiene que ver con lo que él considera evidencias. Por ahí escuché, no vuelvo a decir especulando porque no sé si sea cierto, que el tema de la transubstanciación lo convenció, el tema de la materialización, ciertos milagros eucarísticos. Y yo personalmente quisiera creer que también había como una suerte de desencanto hacia el evangelicalismo moderno, sobre todo a la superficialidad que se da en el mundo evangélico. Por ejemplo, le preguntas a una gente del mundo evangélico si sabe algo de los padres de la iglesia, si sabe algo de la Edad Media, si sabe algo de los grandes pensadores de la fe cristiana, y pues están desconectados. Y esta desconexión que existe en el mundo evangélico hacia la historia de la iglesia probablemente influyó en él, ¿no? Que al estar investigando, al estar leyendo, al darse cuenta que ciertos pensadores de la iglesia tenían una afinidad hacia la catolicidad, pues quizá lo convenció. Te digo, no sabemos a ciencia cierta si fue eso, pero también por ahí escuché que el asunto de la sábana santa, te digo, ciertas cosas que él considera quizá evidencias. Yo en lo personal creo que no está tomando una mala decisión para nada. No soy tan sectario de creer y pensar que el tipo es apóstata, como dice Joel, ¿no? A mí se me hace una estupidez eso, o que abandonó la fe o cosas de esas. Él simplemente decidió hacer una transición a una experiencia diferente a la fe del evangelicalismo, el protestantismo, que es la catolicidad romana, que la catolicidad romana también es parte del cristianismo, y es muy respetable, ¿no? A mí el fenómeno me llama mucho más la atención del aspecto psicológico más que el aspecto doctrinal, porque las Sí. cosas que van implícitas en los cambios tan profundos, pues obviamente dejan un debate muy abierto, ¿no? Y sobre todo pensar que desde el siglo XX el tema de la salud mental, pues es un tema que está totalmente en pañales en las iglesias, ¿no? Entonces estos cambios, Santiago hoy dice, yo hoy soy católico, pero todo lo que hay detrás en esa conversión es lo que a mí me interesa, ¿no? ¿Qué lo llevó ahí? ¿Por qué? ¿Qué sintió? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vivió la transición, etcétera? Sí, pues tú que ya viviste un proceso, ¿no? También, en este caso, un proceso de desconversión, que pues lo narras y ahí los que no han comprado el libro de Edgar de Huyendo de Dios, pues creo que tú ya lo plasmas en un libro, lo que fue tu proceso, todo lo que pasaste y que Santiago Alarcón ahorita lo está pasando y se fue al catolicismo romano. Y como tú dices, bueno, para mí no hay ningún problema que se haga católico romano y también dices, bueno, es que también él tal vez no le convenció de que dentro de las iglesias evangélicas pues no hay un trasfondo histórico, que lo platicábamos también hace unos días nosotros, el último podcast que tuvimos, pero también yo me pongo a analizar la iglesia católica latinoamericana, pues es que también está totalmente en el oscurantismo, o sea, la verdad es que Sí, la se quedó en la mayoría, Edad Media. ¿eh? La iglesia católica latinoamericana está en la Edad Media, man. No ha tenido esa transición que vivió la iglesia europea. A pesar de que el Concilio Vaticano II intentó insertarla en el contexto de la modernidad, pues Sí, no, la mayoría de los católicos romanos lo que intentan, pues es, yo soy católico porque mis papás me llevaron a la iglesia, yo soy católico porque mis padres pues me dijeron que fuera a esta iglesia y ya no conozco otra, pero esa es la verdad de las cosas, no es de que la iglesia católica también tenga muchos argumentos que convenzan, pero pues digo, nosotros no podemos saber la verdad, el que la conoce es él. Entonces, ahorita nosotros simplemente estamos hablando del tema, no estamos afirmando, mucho menos porque somos un podcast que se llama No lo sabemos todo. No estamos afirmando por qué él lo hizo, simplemente estamos hablando de lo que él ya hizo, de la decisión que tomó, que subió en redes sociales. Y aquí, por ejemplo, también comenta Irving Vázquez, dijo que también se dijo que la sola escritura no lo convencía. Y Nathan Anderson, que no lo conozco mucho, pero lo sigo en redes porque pues postea cosas muy buenas. Dice, en los últimos días varios han anunciado su abandono de la fe evangélica protestante a favor del romanismo. En los casos que vi, al parecer el primer paso en ese camino fue abandonar la doctrina de solo la escritura. Entonces, aquí dice que a él no le convenció solo la escritura. Yo soy una persona que no estoy convencido por solo la escritura, pero también eso no significa que yo voy a ser un apóstata o me voy a ser católico romano, pero él dice, Nathan Anderson, que es una de las posibles causas por las que Santiago hizo esto. ¿Tú qué piensas? mira, ahorita dijiste algo muy interesante y es que el catolicismo brasileño no es el mismo que el catolicismo mexicano, que el catolicismo filipino, que el catolicismo estadounidense, que el catolicismo europeo. Como todas las variantes de la catolicidad, pues están ahí, ¿no? Lo que sí es que noto que en estas declaraciones pues se hacen desde la perspectiva del sentido de pertenencia de que yo soy protestante y por lo tanto me debo a la sola escritura. Creo que en ese sentido se ignora muchísimo, por ejemplo, que ningún metodista, que ningún luterano, que ningún reformado presbiteriano, que ningún valdense, que ningún católico romano, que ningún anglicano pueden estar en contra de la unión de las iglesias y el ecumenismo en torno a las doctrinas que nos separaron, porque desde el 2017 hay acuerdos generales, por ejemplo, el Consejo Metodista Mundial, la Federación Mundial Luterana, la Comunión Mundial de las Iglesias Reformadas,
la Iglesia Evangélica Valdense a nivel mundial, la Iglesia Católica Romana, la Comunión Mundial Anglicana Episcopal, han firmado acuerdos en el que han declarado que ya existe una sola doctrina sobre la justificación, algo que separó a la Iglesia por 500 años, fue el tema central de la justificación. Hoy hay acuerdos que se han logrado hacer, si bien no en forma, si se han logrado llevar en materia teórica. Es decir, hay como cierta tendencia en las iglesias, sobre todo en los concilios, en las instituciones, de zanjar ese problema, es decir, ese problema que tiene ya 500 años de estar divididos de forma estúpida. Entonces, quizá mucha gente no está enterada de esto, pero desde 2017 ya hay acuerdos generales. Aún así, puede ser que un metodista diga, yo no estoy a favor de eso, pero ese metodista está hablando por él, no está hablando por la institución metodista como tal. Nathan Anderson o quien sea puede estar hablando por él como bautista o por él como presbiteriano, pero no está hablando a favor del Consejo Mundial de Iglesias Reformadas. Entonces siempre va a haber como ciertas personas que van a decir, yo no estoy de acuerdo. Bueno, pero eso es a título personal, tú no estás de acuerdo, pero por ejemplo, el Consejo Mundial Luterano está de acuerdo en que ya no debe existir esta división entre los cristianos, ¿no? Entonces, para mí, el que Santi diga, soy católico, a mí se me hace algo muy normal, muy natural. Me sorprendería mucho que dijera, soy hinduista, ¿no? Soy budista, y diría, ah, caray, porque pasó un paradigma a otro y tiene que tener unas implicaciones tremendas. Pues soy católico, pues me gustaría preguntarle, por ejemplo, qué tipo de catolicismo va a vivir, porque sabemos que en Latinoamérica, pues el catolicismo tiene una extensión muy fetichista, muy folclórica, ¿no? De la periferia, muy ritualista, muy diferente a Europa, que está más mezclado con el secularismo, con el dogma, con el intelecto. En Filipinas, ¿no? Que es otro de los bastiones del catolicismo, pues vemos que es también muy fetichista, muy ritualista. Entonces, ¿qué tipo de catolicismo va a llevar? Me gustaría también preguntarle si él se va a congregar periódicamente en la Iglesia Católica, si va a asistir a misa, si va a hacer uso de los sacramentos, si se va a confesar, si va a participar de la comunión. ¿En qué sentido va a vivir su catolicismo? O si simplemente va a ser me declaro católico porque intelectualmente me convenció, pero no quiero involucrarme en el etos de la Iglesia Católica porque soy evangélico todavía. Eso para mí es más interesante, ¿no? Y creo que eso es yo lo podría hacer un tanto peligroso, que a veces se ha puesto de moda que dices, bueno, empecé a leer acerca de la ortodoxia o empecé a leer acerca del luteranismo y ahora pentecostal y ahora soy luterano o ahora soy ortodoxo. Simplemente leíste unos libros, pero verdaderamente ni te congregas, ni estás realmente convencido, sino simplemente es algo que tú empiezas a demostrar en redes sociales, pero en verdad tú no estás imbuido en todo el tejido de esa doctrina que tú dices ya creer. Entonces esperemos que a Santiago pues no le pase esto, ¿no? Que no sea simplemente algo que puso en redes, generó escándalo, tiene más seguidores. Algunos ponían, miren el video de Alarcón donde él dice que es católico, pues ya es el que tiene más vistas de su canal. Entonces, que no simplemente se quede en una nube en una nube de humo, no, sino que verdaderamente, como tú dices, a qué catolicismo se está adheriendo y si en verdad él se va a comprometer o simplemente es algo que puso en redes sociales. Me gustó algo que puso Lucas Magnin hace unas semanas, a ver qué piensas de esto. Dice, soy evangélico mientras signifique centrado en el evangelio. Soy católico mientras apunte a la fe común de la iglesia de todos los tiempos y lugares. Soy ortodoxo mientras abrace la enseñanza y el camino de vida de Jesús, los apóstoles y la gran iglesia. Otras acepciones no me dan identidad. ¿Podría entrar aquí el catolicismo romano o no? Mira, cuando nosotros hacemos ese tipo de declaraciones, yo pienso que las hacemos justamente desde los límites de nuestro propio conocimiento, los límites de nuestra propia experiencia como protestantes, ¿no? ¿Sí me escucho bien? Siento como que se está cayendo la señal de mi cámara. ¿Te escuchas muy bien? Ok, te decía, siento como que esas transiciones, por ejemplo, la de Santiago, no sé si Santiago era bautista o era pentecostal, la realidad es que no sé. Esas transiciones se me hace a mí que son el inicio de un peregrinaje que va a acabar en otro lado, ¿eh? No creo que Santiago va a durar mucho como católico, creo que como católico va a empezar a replantearse muchas cosas. Y es algo que decía el padre Serafín Rose, ¿no? Que es un apologista de la Iglesia Ortodoxa griega. Él decía que no deberíamos pensar en esas transiciones tan fuertes. Él decía, sería muy sano, tú fuiste bautista, primero te hagas presbiteriano, porque está mucho más cerca de los límites de tu propio conocimiento y de las capacidades psicológicas e intelectuales que tienes. Porque si sales de un contexto intelectual, ritualista, que tiene, por ejemplo, una aversión hacia María y luego te fuerzas a vivir en un contexto donde se adora literalmente a María, creo que va a haber un problema, que es el problema que vivió... Fuerte ese cambio. Sí, creo que es el problema que vivió Henry Newman, ¿no? Este cardenal famoso de apologista católico. Él decía, es que no podía, psicológicamente no podía, intelectualmente no podía. Creo que es más sano, bautista, presbiteriano. Presbiteriano a la catolicidad vendría siendo pues, luteranismo, anglicanismo,
y luego ahora sí considerar dentro de la catolicidad, pues alguna de las ramas, ¿no? Ortodoxia, catolicismo, anglicanismo, etcétera. Pero estos brincos, yo digo, es parte de una transición que está empezando. Santiago está empezando una transición que creo le va a doler mucho, porque cuando le pregunten si él ya está de acuerdo, por ejemplo, con el marianismo dentro del catolicismo, la mariología dentro del catolicismo, creo Claro. que dentro de su etos cristiano va a tener que responder eso en algún momento, ¿no? O a menos que se lo reserve y diga, pues soy católico, pero como Henry Newman decía, pues no le cuento a nadie, ¿no? Que creo y no creo. Entonces yo diría, ¿no? Si yo quisiera hacerme católico, creo que primero, católico romano, creo que primero me empaparía un poquito de la catolicidad, el anglicanismo, luteranismo, que están mucho más cerca del evangélico que el católico romano como tal. Ya ni hablar del salto a la ortodoxia, ¿no? Que es un salto oscuro, místico, monacal, ascético, imagínate. Entonces, creo que esas cosas la gente luego no las entiende porque el aspecto psicológico de estos asuntos queda como al aire. Sí, es que a veces pensamos que solo se trata de, voy a cambiar te podría decir, de religión, pero es un cambio, es un salto al vacío muy, muy profundo, incluso salirte de una iglesia, que es algo que vamos a tratar con Jonathan Domingo, el paso o el proceso de salir de servir de una iglesia. Cambiar de congregación. Cambiar de congregación es algo bien, bien, bien fuerte. Imagínate ahora cambiar toda tu forma de pensar y ver el cristianismo, ¿no? Oh, es algo tremendo, o sea, es algo que la gente quizá no ha considerado como tal. Vamos a cambiarnos de iglesia. Luego, otra cosa que a mí se me hace muy interesante, que creo que tú lo vas a concordar conmigo, es que cuando uno toma decisiones de esa índole, man, de voy a cambiar de iglesia como tal, de ser evangélico a ser católico, ya no solo estás tú implicado, está tu esposa, Claro. a tus hijos, y tú no sabes si realmente tu esposa tenga la capacidad psicológica para asimilar un cambio de ese tamaño, de pasar de un grupo de jóvenes cristianas en las que se reúnen a tomar café y platicar a un grupo donde literalmente están rezando el rosario y venerando a María. No sé si ellas sean capaces realmente de asimilar esto, porque María es central dentro del etos católico. Entonces ya estás empujando también a tu mujer, ¿no? Estás empujando a tus hijos. Entonces ya no solo debes de pensar en ti, voy a hacerme católico, pero voy a ser católica a mi familia. ¿Sí me entiendes más o Sí, menos lo no, que estoy tratando claro, de decir? claro. Él lo está viendo desde el punto de vista que él lo analizó teológicamente, como tú dices, Intelectualmente. razonablemente, tiene sus razones, él lo pensó y a él le convenció, pero él no se puso pensar en todos los afectados alrededor, que estaría muy bueno tener un podcast con él y también preguntarle esto, ¿no? Yo me acuerdo que una vez escuché un podcast que te entrevistaron, creo que en Estados Unidos, un colombiano, Sí. que tú andabas acá en tu rollo, tu podcast como de 2 horas, 3, y este chavo te hace la pregunta, ¿qué piensan tus hijos y tu esposa de que tú ya no crees en Dios? Y dije, no, Sí. esa pregunta está bien fuerte y Alarcón va a tener que también afrontar esas cosas que tal vez no las ha sopesado, no las ha pensado, ¿no? Yo lo escribí en mi libro no tiene ninguna intención teológica, no es un debate contra es un libro justamente que toca esas nimiedades, las nimiedades de qué pasa cuando alguien cambia de opinión, lo que pasa hacia atrás, ¿no? O sea, Santiago dice, yo soy católico, sí, pero quiero saber qué pasó atrás, ¿no? Tu Sí. esposa, la gente que te rodea, la gente que te ha seguido, cómo te vas a relacionar ahora con las personas con las que tenías cierto interés en plática, yo qué sé, ¿no? Pienso yo que hoy debe estar un tanto sensible, sobre todo porque mucha gente, sobre todo sectaria, pues lo está atacando, ¿no? Le está diciendo que pues se apostató, ya ves Joel cómo es exagerado, ¿no? Que se levantó a las 4 de la mañana a hacer un live. Entonces, pienso que eso lo va a tener como a la defensiva, ¿no? Sí, Cualquier cosa que le preguntes va a considerarla como un ataque. Pues no, es un tema muy interesante. A mí me interesa mucho saber cómo lo está viviendo. Es como si tú de repente me dices que ahora eres cesacionista, ¿no? sí, Después de aquí que se hablaste lenguas y todo ese rollo. Y nunca, digo, pues, este vato se volvió loco, ¿no? nunca, mis mí. De hecho, en el Instituto Bíblico me decían macarturiano, porque yo me metí mucho en el rollo reformado en mis años de instituto y no me querían ahí en el instituto, que porque yo ya no creía en los dones, ya no creía. Pero claro que no, me metí para conocerlo, me interesaba y es muy bueno conocer también esas ramas, ¿no? Hay muchas cosas muy buenas también. Pero un saludote ahí al Sami. Pero Oye, bueno, aquí Gerardo puso un comentario, perdón, muy dale, interesante. dale. Pégalo Lo si quieres pongo, ahí, Gerardo Aguilera. léelo si Dice, quieres. a mí casi me pasó, casi me va el catolicismo ortodoxo, pero comparando doctrina y pensamiento, son más convincentes los protestantes, los católicos romanos como ortodoxos han caído en mucho dogma, tradición, etcétera, que son obligatorios en creerlas y vivirlas, pero que sin embargo creo que no son determinantes en la fe, por eso permanecí en el protestantismo. Mira, ayer yo hice un podcast en donde analicé algunos papers de lo que sucede cuando una persona abandona la fe, las implicaciones psicológicas que eso tiene. Y parte de lo que dice en el paper creo que está ahí en lo que dice Gerardo. Nosotros no cambiamos de opinión tan fácil. Lo que pasa es que le hacemos un pedacito, le hacemos un espacio
a las nuevas opiniones que vamos tomando. Entonces, lo que vas a tener con Santiago es un católico evangélico, ¿no? Un católico que va a tratar de depurar lo mejor del evangelicalismo y va a tratar de tomar lo mejor del catolicismo y hacer una mezcla que pues le dé soporte a él psicológicamente, ¿no? En su concepto, en su contexto fenomenológico. Por eso el padre Serafín Rose, te digo, es muy interesante leerlo porque él dice, los protestantes que brincan directamente a la ortodoxia griega no son muy bien recibidos, sobre todo por los ortodoxos, o sea, los de línea ortodoxa que son muy cerrados, porque estas personas, dice, llegan con toda la fascinación del protestantismo, que es esta libertad hermenéutica de querer analizarlo todo, de querer racionalizarlo todo, y estás entrando en una iglesia de misterio, donde el misterio tiene una preponderancia superlativa. Entonces, pues no caes bien, o sea, cálmate, aquí no hacemos esas cosas, ¿no? Es como si tú vas a un culto cesacionista y empiezas a hablar lenguas. La gente decía, oye, pues está bien, pero aquí no es el lugar, vete con los pentes. Por eso creo yo que es muy importante entender que si vas a hacer ese salto, creo que ya Santiago lo había repensado hace mucho tiempo, porque si lo hizo de repente, va a tener muchas cosas que responder él mismo y creo que le va a doler en el camino. No, de hecho, por ejemplo, yo que en un tiempo tuve muchos amigos bautistas porque soy ciclista y en la iglesia bautista tuve muchos amigos que practicaban este deporte y a veces se sentían incómodos de hablar temas porque pues es que Arnoldo no cree eso o Arnoldo es pente o habla lenguas. Imagínate, sí, claro, ya dar ese salto a algo totalmente diferente y pues yo iba en son de cotorreo, pero él ya, o sea, me cambié para este lado. Ellos no te reciben del todo así, qué bueno que viniste con nosotros, bienvenido, o sea, es un proceso también bien fuerte que te adopten y te asimilen en esa parte donde tú te has cambiado. Pero bueno, ¿crees, Edgar, que dentro del eclecticismo entra la posibilidad de verter del catolicismo? Porque nosotros hablamos en el programa último sobre ser eclépticos, entonces, ¿podemos vertir del catolicismo o no? Sí, por supuesto. Mira, a mí uno de los escritos que se hacen fascinantes son de este pastor Brian Sant, porque él lo expresa en un tono pues muy sincero. Dice que pues, literalmente su pensamiento era sectario, fundamentalista, al tratar justamente desde su sentido de pertenencia a rechazar a los demás, buscando pues orientarse, no tener ese sentido de grupo, decir yo soy luterano, por lo tanto le debo cierta defensa al luteranismo en detrimento del metodismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuando superas esa barrera, te das cuenta de que la cristiandad pues se manifiestan diferentes expresiones alrededor del mundo y que no puedes cambiarlas porque estas expresiones, como decía Wittgenstein, están al límite del lenguaje de las personas, del conocimiento de las personas. Entonces, el eclecticismo sería más o menos como decir, es que entiendo todo eso, ¿no? Lo entiendo que esta es mi posición y que no estoy de acuerdo con todo, pero la respeto y vivo lo que representa mi tradición como cristiano. En alguna ocasión le preguntaron a Hans Kuhn, ¿sabes quién es Hans Kuhn, no? Claro, Fue católico. un erudito católico, pero fue muy crítico con el catolicismo en algunas áreas. Y Salvador Freixedo, que fue uno de los jesuitas que abandonó el catolicismo después de ser 40 años católico, le pregunta, ¿por qué no dejas de ser católico si eres tan crítico con el catolicismo? Y él da una respuesta muy sencilla, él dice, porque es mi familia. O sea, a pesar de todo, es mi gente, es mi familia, es mi tradición. Si yo critico mi tradición, la critico desde mi punto de vista, que yo soy parte de esa tradición, ¿no? Entonces creo que es algo así, ¿no? Como formo parte de la cristiandad, puedo ofrecer crítica, puedo ofrecer debate, puedo ofrecer todo eso, porque formo parte de ella. No necesito necesariamente decir soy luterano para atacar el metodismo, no, formo parte de todos ellos. Entonces yo sí creo que el eclecticismo es una postura mucho más holgada que te libera de verte en el tedio de estar peleando con los demás, ¿no? Si Santiago es católico, interesante. Por ahí estamos en el grupo algunos que son bautistas, algunos son luteranos, algunos son anglicanos. Yo digo, qué interesante, ¿no? Porque están explorando nuevas ramas de la expresión cristiana que forman parte de la cristiandad como tal. Entonces, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, hay un caso, ¿no? De precisamente la época de la Reforma, pues Erasmo de Rotterdam, que muchos Sí. le llegaron a decir, pues, ¿por qué no te haces? Pues, o sea, piensan muy igual a Lutero, o tal vez Lutero pensaba muy igual a él, o sea, no se sabe, ¿verdad? Pero él nunca se cambió al protestantismo, incluso ya después empezó a criticar a Lutero, pero muchos decían, pues Erasmo está dentro del catolicismo, pero pues no piensa tanto como un católico. Sí, no Entonces, tomó partido. ajá, no tomó partido de otro lado, son casos que se dan a través de la historia y hay muchos más que podríamos hablar. Pero bueno, aquí no queremos Alfonso Arias, un saludo, chavos, gracias Alfonso por estar aquí en el live, Cristian Sandoval, y es lo que tú decías ahorita, Edgar, creo que para Santi lo mejor ha sido hacerse luterano o anglicano, ya lo hablamos eso ahorita, un saludote, Cristian Eduardo Álvarez, Luis Jovel comió por un mes haciendo contenido de Santiago, es que es lo único Y va a comer por otro mes. se afana, o sea, nosotros queremos hacer este live de Santiago, y si él acepta estar con nosotros, qué chido, pero no queremos estar, dale, o sea, hay que dejar a la gente vivir con las decisiones que toman. Pero bueno,
por último, para cerrar este tema del Santi, tú tienes o tenías en tu Facebook un post o un escrito que decía católico pero no romano. ¿Qué significa esto? Católico pero no romano. Era una frase de Wilberforce que apelaba a la catolicidad como tal, ¿no? Cuando nosotros utilizamos la palabra católico, yo creo que en Latinoamérica tiene una connotación negativa justamente por ese debate, ¿no?, que se da entre las alas radicales del evangelicalismo moderno y el catolicismo como tal, que procede justamente de la Reforma Protestante, ¿no? Entonces, cuando la gente dice católico, lo asocia de facto al catolicismo romano, pero el luteranismo es católico también, el anglicanismo es católico, y la iglesia como tal es católica porque es universal, es decir, profesa una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, no tenemos diferentes dioses, ¿no? Estamos fundamentados, todas las iglesias cristianas, en cualquier rama y experiencia, sobre la base del conocimiento de los apóstoles del Señor Jesucristo, los profetas del Señor Jesús. Entonces, somos católicos. No romanos porque no vivimos la fe o la experiencia cristiana a través del rito, el dogma, del catolicismo romano, ¿no? La podemos vivir a través del luteranismo, del metodismo, de los pentecostales, etcétera. Entonces, en ese sentido, católico, sí, porque pertenezco a la iglesia católica, santa, católica, apostólica, pero no romana. Pero, por ejemplo, Santi, pues ya podría decir que él pertenece a la iglesia católica romana específicamente, ¿no? Que está liderada por el obispo de Roma. Entonces, yo puedo decir que soy católico, pero mi vivencia la expreso a través del metodismo, a través del eclecticismo, a través de las diferentes expresiones cristianas. Y así cada uno puede decir, soy católico, pero no romano, pero luterano, etcétera. No creo que sea tan difícil, pero hay una negatividad contra la palabra per se, catolicismo, ¿no? Sí, y es interesante que se enseñara esto en las iglesias. Bueno, esta es una iglesia que creemos esto, porque la mayoría de las personas, el cristiano de a pie, el cristiano de la calle, el cristiano nominal que va a la iglesia, pues no saben nada de esto. O sea, yo creo así por preguntar, bueno, ¿y su iglesia qué es? No, pues soy pentecostal, no, pues somos bautistas, no, pues somos Hablamos lenguas. y ser pentecostal es hablar lenguas, o ser bautista es no creer en los dones. Entonces creo que tenemos a la gente también en un oscurantismo como ministros o como pastores y no lo hacemos. Nosotros Por tenemos... miedo. ¿Cómo? Cierto miedo. Pienso que hay cierto miedo en los pastores enseñarle Sí, otras corrientes, ¿no? Se les hace mucho más fácil este sentido paternalista, de decir, somos pentecostales y por tanto debemos cierta fidelidad en detrimento, que es lo malo, ¿eh? Sí le debes cierta fidelidad a tu denominación, a tu gente, a los tuyos con los que estás creciendo, aprendiendo, pero no en detrimento de los demás. Y ciertos pastores dicen, le debes fidelidad a asambleas en detrimento de los bautistas. Es decir, no te vayas con los bautistas porque esos sí. son escoria. ¿Sí? A que no lo dicen así tal cual, pero va implícito en la retórica que utilizan, pues. No, y luego, por ejemplo, bueno, somos Católico cristiano. pentecostales. ¿Por qué? Porque los pentecostales hablan en lenguas y creen en los dones. Y ves en la iglesia y pues el 90% de las personas no son bautizados en el Espíritu Santo y no saben ni siquiera qué significan los dones del Espíritu. Y así pasa con Exacto. los metodistas, así pasa con los bautistas. Esta es una crisis de identidad que estamos viendo bien fuerte porque los que toman los púlpitos no somos claros a la hora de hablar de lo que creemos y por qué lo creemos. Yo pienso eso. Nosotros en la iglesia Sí. vamos a tener una serie que se llama Filadelfia es. Entonces yo quiero tratar el tema, ya lo aparté, le dije a los pastores, Filadelfia es ecléptica. Y lo voy a explicar por qué. Porque les voy a decir aquí que yo como pastor soy pentecostal, creemos en los dones, pero también creemos esto. En la neumatología se cree esto, en la soteriología creemos esto, y se lo voy a explicar. Por ejemplo, en la escatología tenemos libertad. Si usted cree que el rapto es antes, que es después, esa milenialista, preterista, usted está en la libertad de creer eso, pero a veces no Claro. damos esa libertad a la gente. Fíjate que yo creo que es parte de la atomización que se da de la personalidad en las iglesias evangélicas y también en la iglesia católica, hay que decirlo, o sea, no es exclusivo de las iglesias evangélicas. Es una atomización que se da en el sentido de la personalidad porque quieres que toda la gente sea igual y entonces las personalidades son únicas, es decir, no hay dos personas iguales. Entonces, muchas personas, yo tenía un amigo, por ejemplo, que no entendía por qué tenía como esta, ¿cómo poder decirlo? Sentía como una inclinación, una propensidad al tema de la Teotocos. Es verdad, o sea, parte de su personalidad lo hacía. Ayer que estaba haciendo el podcast, que estaba leyendo los papers de la Universidad de Northwestern, que habla justamente de la religión y la espiritualidad, dice que la mayoría de las personas extrovertidas, ojo con eso, porque los extrovertidos, pues esa personalidad, ya sabes, ¿no? Muy, muy dicharacha, muy alegre, muy ecuánime, etcétera. La mayoría de las personas extrovertidas, decía de ese estudio que se hizo de 6,000 cristianos de diferentes nacionalidades, que abandonaban la fe, consideraban que al abandonar la fe se habían quitado un yugo en sí y que podían dormir mejor,
que habían superado su ansiedad, que se encontraban mucho mejor en su vida, etcétera. Y la mayoría de las personas introvertidas que abandonaban la fe o hacían cambios sustanciales en su fe, entraban en profundas crisis. Y yo digo, bueno, imagínate una persona introvertida en una iglesia que literal es un concierto donde todo el mundo habla lenguas y todo. Imagínate cómo se siente él como persona, ¿no? En su psique, pues se va a sentir atomizado, golpeado, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos hemos tomado el tiempo de decir, es que no todos somos iguales, ni todos tienen que responder a las experiencias espirituales de forma igual. Lo mismo pasa con la misa. Vamos a suponer que Santiago, pues viene de un contexto pentecostal, no sé, donde él hablaba lenguas, levantaba las manos, y ahora va a ir a un lugar donde literalmente es una puesta en escena, un teatro en el que el creyente tiene una participación pasiva que consiste en sentarse, pararse, y no sé si eso va a alcanzar a cumplir no sé, como esta necesidad de sentirse pleno espiritualmente, porque al final de cuentas, la religión tiene que cumplir eso, no sentirse pleno espiritualmente, como lo decía Fana, ¿no? Si no te sientes pleno, si no tienes estas experiencias espirituales, ¿qué carajo? La religión no sirve de nada, la religión no es una institución como Alcohólicos Anónimos, tienes que tener experiencias espirituales. Claro. Entonces, ese es mi punto de vista en cuanto a, en cuanto a las personas que van a las iglesias y dicen, no me siento bien aquí, pero eso no quiere decir que no tienes que dejar de ser cristiano, man. Quizá estarías mejor con los luteranos. Y sería bueno que tu pastor te diga, ¿no? ¿Sabes qué? Pues es que tú eres un luterano de closet, viejo. Pélale de aquí, porque aquí te vas a hacer daño, te vas a lastimar. Aquí hablamos lenguas, nos gusta hablar lenguas, nos gusta brincar, nos gusta cantar. A ti no te gusta, pues porque vienes de un trasfondo acá místico, monacal, ¿no? Vete, vete, sé libre. Pues. Bueno, esa sería una, ¿no? Decirle vete, o también que pudiéramos como iglesia ser un poquito más abiertas, o sea, esa es lo que yo decía, no tengo ningún problema, ¿no? Tenemos los miércoles de enseñanza bíblica y se llegó al tema de la salvación y inmediatamente la pregunta de los 10 millones de la gente que se nos ha enseñado, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Entonces yo les dije, hermano, si usted cree que la salvación se pierde, qué bueno. Si usted piensa que la salvación no se pierde, qué bueno. Yo no tengo ningún problema en que usted se congregue aquí si cree cualquiera de las dos posturas. Y hay gente que se queda así como que, pues, qué rollo. Pero es que es a lo que debemos aspirar. O sea, yo prefiero tener a gente que cree que se pierde y que no se pierde a que se vaya de la iglesia y ya no vaya a ningún lado. Claro, claro, sí, claro que. O sea, es que ese fue un fenómeno muy, muy dado hace ya unos 10 años, ¿no? El asunto del calvinismo contra el arminianismo, las páginas que surgieron, todo el debate, etcétera, etcétera. Y mucha gente hizo su transición y terminó diciendo, no, el arminianismo es herejía, es pelagianismo, me voy a ser calvinista. Y luego el calvinismo se desencantaron, ahora voy con luterano. ¿Por qué? Pues porque no están acostumbrados a procesar tanta información, porque en las iglesias se les acostumbró simplemente a recibir una línea de información. ¿Tú eres de asambleas? Oye, yo me acuerdo mucho cuando hice ¿cómo se llama? Cuando pides tu credencial, man, que tienes que... No, sí, pues cuando sacas tu primer credencial en Cuando las sacas tu asambleas. credencial. Me acuerdo cuando saqué mi primer credencial de iniciado, las asambleas, pues te hacen un cuestionario y una de las preguntas que venía decía, ¿está usted bautizado con el Espíritu Santo? Entonces tienes que interpretarlo dentro de la neumatología de los pentecostales, ¿no? Que significa hablar en lenguas. Y lo decía, ¿cuándo fue la última vez que habló en lenguas? Entonces, imagínate, para una persona que es bautista, que es cesacionista, ese tipo de cuestionamientos, o que tú eres pentecostal, quieres ser ministro, pero no hablas lenguas. Son cuestiones que lamentablemente nunca se han abarcado de forma amplia, objetiva, sino que se asumen como tal. Este vato es pentecostal, es pastor pentecostal, tiene que hablar lenguas, ¿no? Sí, y te meten en ese cajón. Me gusta mucho lo que dice en el libro que estoy leyendo, Cautivados por el Sentido, del Alistair McGrath. Y él dice cómo el exceso de información, incluso dentro, por ejemplo, de una iglesia, es que tiene que ser así. Y luego de repente ves en las redes sociales, bueno, aquí me dijeron así, y luego Edgar Arnoldo dicen que así. O sea, a veces el exceso de información, dice, también causa un conflicto en nosotros. Hay mucha gente que entra en esas crisis. Bueno, entonces, ¿qué rollo? ¿Para dónde le gano? ¿Qué hago? Sí, claro. Cuando yo iba a ser ordenado como presbítero en la iglesia metodista, en vez de hacerme un cuestionario de esos, me hicieron un examen psicométrico para ver si estaba bien de mis facultades mentales. Creo que es mucho más bueno, ¿no? Saber si hablas lenguas, saber si andas bien de tus facultades mentales, no andas a estar pasando por una depresión y termina siendo que la iglesia se suicide, ¿no? Como el caso de Waco. Entonces, pues cada iglesia tiene como sus paradigmas, pero sería bueno que los conozcas, por lo menos que los conozcas. ¿Sabes qué? Mira, en la iglesia anglicana hacen esto, creen esto, viven esto, en la iglesia católica creen esto, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahorita vi un meme que le decían a Santiago Chupayesos, ¿no? Que se había convertido por este contexto en el que vivimos en Latinoamérica, de que el catolicismo es adorar yesos. Pues no, el catolicismo tiene un aspecto intelectual muy robusto, un aspecto filosófico muy robusto. Dudo mucho que un evangélico se haya tomado el tiempo de leer la Suma Teológica de Sí, Tomás no, de no. Aquino, ¿no? Entonces, no es nada más así la cuestión superficial, tiene un aspecto intelectual, dogmático, eclesial, muy robusto. Si nosotros nos tomáramos el tiempo de ver esos aspectos, creo que ayudaría mucho también. De hecho, por ejemplo,
en el evangelicalismo, al menos en el pentecostalismo o en las denominaciones latinoamericanas, la que le pongas, pues nos estamos tomando en serio la filosofía, pues de ¿qué te gusta? 5 años para acá, alguien puede decir, no, estás loco, yo tengo 20 años leyendo filosofía. Bueno, qué bueno, pero que yo vea que varias gente cristiana está leyendo filosofía y tomándola en serio, puedo decirse más de muchos 5 años, y los católicos en sus seminarios la filosofía la tienen como tronco común y cualquier sacerdote que estudia en un seminario está bien pesado para la filosofía, man, y Claro. el cristiano estamos a años luz de eso, estamos Sí, sí, en sí. un instituto bíblico, al menos pentecostal, no te dan filosofía como una materia seria. Eso es la verdad. O te enseñan que está mal. Incluso personas como Jovel, ¿no? Que estudia en una universidad como tal el grado de teología, es una papa para la filosofía, man. O sea, está en pañales como tal. Hace poco estaba leyendo estaba viendo una entrevista que le hacen a William Craig acerca de por qué no es católico, ¿no? Si su fortaleza como tal filosófica pues procede de ahí. Es decir, Craig toma mucho de la intelectualidad católica. Y él dice, que lo menciona en mi podcast, dice, pues por la cuestión de María, ¿no? La cuestión de María es un tropiezo para el mundo, muchos evangélicos para hacer esa transición. María en el catolicismo, pues es una, ¿cómo se dice? Una piedra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pasas de ser literalmente cristiano en el sentido que adoras a Cristo a pasar a tener a un personaje secundario que es encumbrado a niveles que vas el 12 de diciembre, men, a México. El 12 de diciembre en México, 25 millones de personas le rinden pleitesía a María. Entonces estás hablando de un fenómeno que no es nada más teórico, ¿no? Como ellos quieren hacerlo ver. Es un fenómeno real, es un fenómeno que la gente, el vulgo, no tiene la capacidad objetiva para discriminar entre lo que es la dulia y la perdulia. Es una forma, a mí se hace simplista de querer salir al quite y decir, no, es que no están adorando, es veneración. Están No, generando. no, no, no. Mis cojones, la realidad es que ellos están adorando a María. ¿Y por qué? Porque el vulgo no tiene esa capacidad, ¿no? Para distinguir objetivamente ni discriminar entre la dulia y la perdulia. Están adorándome. Hay gente que lleva el bulto de María en la espalda y van de rodillas, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Eso es una veneración? No, no, carajo, hay que No, ser no. sensato. Entonces, William Craig decía que él no podía hacerse católico a causa de la Mariología, man. Y también C.S. Lewis lo decía, ¿no? En su libro C.S. Lewis y la Iglesia Católica, él dice eso, ¿no? Que tú sabes que era amigo de Tolkien, Tolkien era Sí, católico era y católico. intentó muchas veces convencerlo. De hecho, tuvieron pleito en algunas ocasiones porque este era anglicano. Y dice C.S. Lewis de forma muy ecléctica, dice, yo a veces iba con él y nos confesábamos juntos en la iglesia católica para mantener la amistad. ¿Por qué? Pues porque Tolkien era un poco más cerrado, ¿no? Consideraba esa pretensión de que el catolicismo es la iglesia como tal y las demás son como, ahora sí, como sectas. Sí. Y no, la realidad es que C.S. Lewis era mucho más abierto, mucho más capaz, mucho más inteligente en cuanto a su percepción teológica y no le permitió a causa de la Mariología. Y Newman, pues que es un cardenal, batalló mucho. No sé si al final él realmente creería en María, pues lo dice en su Pro Habitat Sua. No sé si lo haría realmente, pero él dice que María se le apareció y no sé qué rollo. Y bueno, pues cada quien o sus hierbas. Yo no lo haría. Yo no podría. No sé si algunos de los que nos escuchan aquí, María sea lo mínimo y a lo mejor ellos dicen, no, a mí lo que me causa conflicto es la soteriología, ¿no? A mí María me es un tropiezo terrible. No, sí, claro, totalmente. No sé cómo va a tratar esto Santiago, pero bueno, aquí saludando a la gente, Isaí Gallardo, Danover Alexander Monzova, también Artemio Torres, Juan Carabajal, me conecté tarde, saludotes a Juan Carabajal, estaría bueno un rato que ahí Juan Carabajal estuviera ahí con nosotros en un live, me gusta mucho lo que postea. Luterano, Juanito. Luterano, ajá. Eduardo Álvarez, también un saludote y todos los que se han conectado. No sé si quieres decir algo más, Edgar, ya nos alargamos con el tema de Santi, ya creo que el otro tema nos iríamos ya casi a la 1:30, no sé si quieres decir algo más, agregar. En cuanto a Santi, pues un saludo. Si nos acepta una invitación, una entrevista, sería algo muy interesante. Quizá ahorita está sensible, pues porque mucha gente está atacándolo, ¿no? Criticándolo, lo tienen por apóstata, por todo ese tipo de tonterías. Pero pues una entrevista en la que él pueda expresar abiertamente con su público y con nosotros lo que está pasando, lo que vivió, cuáles son las causas por las que se hizo católico, etcétera, sería muy interesante. Así que le extendemos y ve el podcast. Claro que sí. Bueno, pues ya casi nos vamos. Gracias a todos los que se conectaron en vivo en nuestra nueva página de No Lo Sabemos Todo. Siempre les queremos agradecer a todos los que nos siguieron desde la página anterior. Gracias a Dios ya ahora nos han donado esta. También queremos decirles que el episodio Puerta Cerrada lo tenemos ahí ya en la agenda de octubre. Estaremos escribiéndoles ahí, ya nosotros tenemos la lista de todos los que nos dijeron que querían estar. Yo me estaré comunicando con ustedes por mensaje privado, pero nos tomamos unas pequeñas vacaciones. Acabo de ser padre, tengo un mes exactamente hoy.
entonces queríamos tomarnos un relax, pero estamos de vuelta, tenemos grandes invitados, Jonathan Domingo, también va a estar por ahí Samuel Nielsen y pues Antonio ¿cómo dices tú, Edgar? Antonio Piñero. Antonio Piñero, va a estar también con todo ese episodio y por ahí un invitado especial que también estamos platicando con él y pues si está Alarcón estaría con todo. Entonces síganos en nuestras redes sociales, estamos como No Lo Sabemos Todo en todas nuestras redes que es Spotify, YouTube y Facebook. Así que muchas gracias por haber estado en un episodio más de No Lo Sabemos Todo con el gran tema del Santi Alarcón que se hizo católico. Nos vemos. Hasta luego. Saludos a toda la gente que se conectó. Saludos a toda la Nos gente. vemos.